El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Muy queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a encontrarnos en este espacio donde buscamos escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Les doy la más cordial bienvenida a La Voz de Dios, un programa producido por la Iglesia de Filadelfia para acompañarnos en nuestro caminar de fe, para profundizar en las enseñanzas de nuestra iglesia y descubrir cómo el Señor continúa hablándonos en nuestra vida cotidiana hoy. Soy Marianela Núñez y como siempre les agradezco profundamente que nos permitan entrar en sus hogares, en sus lugares de trabajo o quizás en este momento de silencio donde necesitan una palabra de esperanza. Mi oración es que estos minutos nos acerquen un poco más al corazón de Cristo. Y hoy quiero comenzar con una pregunta muy sencilla y es la siguiente: ¿qué es lo que más desea el corazón humano? Si pudiéramos nosotros entrevistar a 100 personas, probablemente escucharíamos 100 respuestas distintas. Algunos dirían quiero salud, otros responderían quiero estabilidad económica. Tal vez algunos dijeran pues quiero que mi familia esté unida. Otros simplemente podrían responder que quieren ser felices. Y aunque las respuestas sean diferentes, todas nacen del mismo deseo. Todos nosotros buscamos la felicidad verdadera. Desde niños comenzamos esa búsqueda. Pensamos que la felicidad llegará cuando terminemos los estudios, cuando encontremos tal vez un buen trabajo al terminar la universidad o tal vez antes de eso, cuando podamos comprar una casa o cuando formemos una familia o cuando tal vez alcancemos una meta importante. Y sin embargo, muchas personas descubren que aún habiendo conseguido todo eso, sigue existiendo un vacío que no saben explicar. No es que esas cosas sean malas, son bendiciones de Dios cuando ocupan el lugar que les corresponden, pero ninguna de ellas fue creada para llenar el espacio que solo Dios puede llenar. Y hace más de 1600 años hoy, hubo un hombre que conoció muy bien esa experiencia. Él era brillante, admirado, exitoso, tenía mucho prestigio, mucha inteligencia y un futuro súper prometedor. Sin embargo, cuanto más conseguía, más comprendía que algo seguía faltando. O sea, mientras más tenía, más conseguía, más logros, se sentía más vacío. Y ese hombre fue San Agustín. Pero esta no es solamente la historia de uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, sino que es también la historia de una madre. Ustedes saben que cada fin de mes pues estamos haciendo un programa recordando la vida de uno de esos santos de nuestra iglesia y pues estamos celebrando hoy a San Agustín porque en agosto es donde se celebra este gran santo a fin de mes. Vamos a estar celebrando la vida de San Agustín durante todo este mes que entra de agosto, así que aprovechamos desde ahora para que si quieren hacer su novenita desde el principio de agosto lo puedan hacer, porque este santo es un santo que nos ha dado mucha agua de beber, que nos ha dado muchos conocimientos para nuestra iglesia y es una gran bendición para todos nosotros todavía hoy. Pero les cuento que la historia de San Agustín no viene sola. Hoy también vamos a estar hablando de la historia de su madre, una madre que lloró, que esperó, que confió y que aprendió a poner a su hijo en las manos de Dios cuando ya no podía cambiar su corazón con palabras. Y esa madre fue Santa Mónica. Quizás mientras escuchas este programa estás pensando en un hijo o en una hija, tal vez en un nieto o en un hermano, un ser querido que se ha alejado de Dios. Tal vez llevas años rezando por esa persona y te preguntas si el Señor realmente escucha tu corazón. Hoy la vida de Santa Mónica nos recordará que ninguna oración hecha con amor pierde delante de Dios.
aunque la respuesta no llegue cuando nosotros la esperamos, ¿verdad? Antes de continuar, quiero primero que pongamos este momento en las manos del Espíritu Santo y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, que abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Abre nuestro corazón para dejarnos transformar por ella, Señor, y ayúdanos a descubrir a través de la vida de Santa Mónica y San Agustín que nunca dejas de buscar a tus hijos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que ya que nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, lo hemos invocado y le hemos pedido que nos ayude a comprender esta enseñanza del día de hoy sobre la vida de estos dos grandes santos de la Iglesia que nos enseñan pues diferentes lecciones de vida. Pues cuando pensamos en Santa Mónica, ¿verdad? Casi siempre escuchamos la misma frase: fue la mamá de San Agustín. Pero no se dice tanto. Y aunque esto es cierto, definirla solamente así sería una gran injusticia para esta gran mujer, porque Santa Mónica fue una mujer extraordinaria por derecho propio. Ella nació alrededor del año 331 en Tagaste, una ciudad del norte de África, en lo que hoy corresponde a Argelia. Aquella región formaba parte del Imperio Romano y era una tierra donde convivían distintas culturas, idiomas y religiones. El cristianismo ya se había extendido con fuerza, pero todavía enfrentaba grandes desafíos, muchas divisiones y tensiones, ¿verdad? Pero Mónica creció en un hogar cristiano. Desde pequeña aprendió a amar a Dios y a vivir la fe con sencillez y cultivar una virtud que marcaría toda su vida, que fue la paciencia. Sin embargo, su vida adulta no fue fácil. Fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio y era él un funcionario romano de carácter muy fuerte y muy impulsivo. Durante gran parte de su vida no compartía la fe de su esposa. La tradición nos dice que tenía un temperamento difícil y que el ambiente en el hogar no siempre era tranquilo. Yo sé que muchas mujeres pueden identificarse con esta situación, ¿verdad? Mujeres de fe, mujeres que están dadas a nuestro Señor, pero que están casadas con algunos hombres que a lo mejor no entienden su fe, no creen en su fe y de hecho a veces le hacen burlas de su propia fe y es muy difícil dentro de un matrimonio esta condición. Y eso lo estaba viviendo esta gran mujer, Santa Mónica. Podríamos pensar que Mónica respondió con discusiones, con reproches o con resentimiento, pero en realidad no fue así. San Agustín mismo nos recuerda que su madre eligió otro camino, el camino de la paciencia, el camino del testimonio y de la oración. Eso no significa que ella fuera una mujer débil, al contrario, significa que ella era una mujer que estaba con mucha fortaleza para poder responder con amor en vez de ira, ¿verdad? Con el paso de los años, la serenidad y el ejemplo de Mónica tocaron el corazón de Patricio y poco antes de morir, él recibió el bautismo y abrazó la fe cristiana. O sea que el testimonio de Mónica lo ayudó a él, aunque sea al final de sus años, a convertirse. Y él pues es hermoso detenernos aquí por un momento. Muchas veces nosotros pensamos que la santidad se trata de hacer esas cosas extraordinarias, pero Santa Mónica nos enseñó que la santidad comienza siempre en lo cotidiano y lo hemos repetido aquí muchas veces con muchos de los santos que hemos discutido, ¿verdad? Y sin saberlo, Dios la estaba preparando a ella para la misión más importante de su vida. No sería convertir a un imperio, no sería escribir grandes libros, no sería predicar ante multitudes, sino que sería acompañar con un amor inquebrantable el largo camino de conversión de su propio hijo. Y ese hijo cambiaría la historia de la iglesia. Ustedes pueden creer eso. O sea, ella como madre única creyente en ese hogar, su marido, ¿verdad? Se burlaba y le reprochaba mucho su práctica de oración y de fe. Y su hijo, pues, con una vida desordenada que no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Y ella orando por él y por su conversión. Y luego venir a dar fruto a uno de los santos y de la Iglesia Católica más grandes que ha podido dar, ¿verdad? Diosito, y convertido también él en un doctor de la Iglesia. Y ahora les voy a contar un poquito más.
pues de conocer un poco a Santa Mónica, es momento de acercarnos al joven que un día sería conocido como uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Pero no nos imaginamos a un muchacho perfecto. No nos vamos a imaginar eso porque él no lo era. Y esa es precisamente una de las razones por las que su historia nos conmueve tanto. Agustín nació el 13 de noviembre del año 354, también en Tagaste. Desde muy pequeño demostró una inteligencia poco común, tenía como una memoria extraordinaria, una gran facilidad para aprender y un talento excepcional para hablar en público. Su padre Patricio veía en él la posibilidad de alcanzar una posición importante dentro del Imperio Romano, pero en aquella época dominar el arte de la retórica, el arte de hablar y convencer, podría abrir las puertas a una carrera llena de prestigio y reconocimiento. Por eso hizo grandes sacrificios económicos para que su hijo recibiera la mejor educación posible y Agustín aprovechó esa oportunidad. Fue un estudiante brillante, pero al mismo tiempo comenzó a alejarse poco a poco de la fe que había aprendido de su madre. Lo interesante es que años después, cuando escribe las Confesiones, no intenta esconder esa etapa de su vida, todo lo contrario, la reconoce con una sinceridad que sorprende. Él entiende que no puede hablar de la misericordia de Dios sin hablar también de sus propias caídas. Y aquí encontramos una de las escenas más conocidas de toda la obra. La obra de la que me refiero es las Confesiones, que es ese documento, ¿verdad?, tan rico que nos heredó San Agustín. Y probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del famoso episodio de las peras. A primera vista parece una anécdota insignificante. Un grupo de adolescentes sale de noche, encuentran un árbol cargado de peras, las roban. Hasta ahí cualquiera podría pensar que fue una simple travesura. Pero Agustín nos revela un detalle que cambia completamente la historia. Y él dice que aquellas peras ni siquiera les gustaban. No tenían hambre, no necesitaban comer. De hecho, después de robarlas, las arrojaron a unos cerdos. Entonces surge una pregunta que lo acompañará durante toda su vida y es, ¿por qué hice mal si ni siquiera necesitaba aquello que robé? Escuchemos cómo él mismo lo expresa en las Confesiones. Amé mi propia ruina, no aquello por lo que pecaba, sino el pecado mismo. ¡Qué impresionante! Agustín descubre que el problema nunca fueron las peras, el problema era el corazón humano. Y aquí hace una reflexión que sigue siendo actual. Muchas veces nosotros pensamos que pecamos solamente por necesidad, pero Agustín descubre que en ocasiones hacemos cosas que sabemos que están mal simplemente porque queremos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Agustín no está escribiendo solamente sobre su adolescencia, él estaba describiendo una lucha que todos llevamos por dentro. Con el paso de los años dejó Tagaste para continuar sus estudios en Cartago, una de las ciudades más importantes del norte de África. Imagínense una ciudad llena de movimiento, de comercio, de cultura y entretenimiento. Y pues ese era el lugar ideal para un joven ambicioso como San Agustín. Allí Agustín se enamoró del conocimiento, de la literatura y del arte, y también del arte de hablar en público. Pero también comenzó una vida muy desordenada. En las Confesiones escribe una frase muy honesta y dice: llegué a Cartago y por todas partes hervía a mi alrededor la caldera de los amores desordenados. No está culpando a la ciudad, está reconociendo que era su propio corazón el que buscaba satisfacer deseos que nunca terminaban de darle paz. Durante esos años inició una relación estable con una mujer cuyo nombre curiosamente nunca menciona en sus escritos. Vivieron juntos durante muchos años y de esa unión nació un hijo llamado Adeodato, que significa regalo de Dios. Muchas veces la gente piensa que la iglesia habla de los santos como si nunca hubieran cometido errores, pero la vida de San Agustín demuestra que no es así. La vida de santidad no consiste en no haber caído nunca. La vida de santidad consiste en permitir que Dios transforme nuestra historia. Y Dios nunca desperdicia una historia, ni siquiera una historia llena de errores.
Mientras todo esto ocurría, había una mujer que seguía rezando, no porque supiera exactamente cómo Dios iba a actuar, sino porque confiaba en que Él nunca abandona a quienes ama. Y esa mujer era Santa Mónica, como hablamos al principio. Y aunque todavía faltaban muchos años para la conversión de su hijo, Dios ya estaba preparando silenciosamente el camino, porque cuando Dios parece guardar silencio, muchas veces es cuando más profundamente está obrando. Y hay una idea equivocada que muchas personas tienen sobre San Agustín. Piensan que simplemente fue un joven rebelde que un día decidió regresar a la iglesia, pero la realidad fue mucho más profunda. Agustín no dejó de buscar a Dios. Lo que ocurrió fue que durante muchos años lo buscó en los lugares equivocados. Y eso, hermanos y hermanas, nos puede pasar también a nosotros mismos, porque todos buscamos respuestas. ¿Por qué existe el sufrimiento? Nos preguntamos nosotros, o ¿por qué mueren los inocentes? ¿Por qué, si Dios es bueno, existe tanto mal en el mundo? ¿Quién soy yo y para qué vivo? ¿Existe realmente la felicidad? Estas no son preguntas modernas, son preguntas que el ser humano se hace desde hace miles de años. Y Agustín tenía una mente súper brillante, no se conformaba con respuestas superficiales. Él quería comprender, quería pensar, quería encontrar la verdad. Y en las Confesiones cuenta que, siendo todavía muy joven, leyó una obra del gran orador romano Cicerón titulada Hortensio. Y este libro despertó en él un deseo inmenso de buscar la sabiduría. Fue un momento decisivo. Él mismo escribe que aquella lectura cambió la dirección de su vida. Ya no era solamente tener éxito, quería encontrar la verdad, pero ocurrió algo súper curioso. Cuando intentó acercarse a la Sagrada Escritura, quedó decepcionado, no porque la palabra de Dios fuera insuficiente, sino porque él la leyó con orgullo. Estaba acostumbrado a la elegancia literaria de los grandes escritores clásicos y pensó que la Biblia era demasiado sencilla para una mente como la suya. Años después reconocería con mucha humildad que el problema no estaba en la escritura, el problema estaba en él. Porque el orgullo puede impedirnos reconocer la belleza de las cosas más sencillas. Y en esa búsqueda apareció un grupo religioso que parecía ofrecer todas las respuestas. Se llamaban los maniqueos y hoy casi nadie habla de ellos, pero en los tiempos de Agustín tenían muchos seguidores, especialmente entre los jóvenes intelectuales. ¿Y qué era lo que enseñaban? Decía que existían dos principios eternos enfrentados en sí. Uno representaba el bien y el otro representaba el mal. Era como si hubiera dos fuerzas iguales luchando por dominar el universo. Para Agustín aquella explicación parecía muy lógica. Pensaba que así podía entender por qué existe el sufrimiento y por qué el ser humano experimenta una lucha interior entre el bien y el mal. Durante casi 9 años perteneció a este movimiento, pero poco a poco comenzó a notar algo. Las respuestas que tanto prometían no resistían las preguntas más profundas. Cada vez que él hacía preguntas difíciles, recibía respuestas muy vagas, muy superfluas. Y cuando pedía explicaciones, recibía promesas. La verdad no tiene miedo de las preguntas. Este punto me parece muy importante para nosotros porque nuestra fe católica nunca ha tenido miedo de la razón. La Iglesia ha fundado universidades, ha promovido la investigación, el diálogo con filósofos, con científicos durante siglos. Y creer no significa dejar de pensar. Creer significa permitir que la razón y la fe caminen juntas. San Juan Pablo II lo expresó maravillosamente cuando escribió que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y Agustín todavía no conocía esa respuesta, pero ya estaba descubriendo que ninguna filosofía puede llenar el corazón cuando deja fuera a Dios. Mientras tanto, Santa Mónica seguía acompañando la historia de su hijo. Ella veía cómo Agustín se alejaba de la iglesia, escuchaba las ideas que ahora defendía. Sufría profundamente, pero nunca dejó de amarlo. Y en una ocasión, desesperada por la situación de su hijo, acudió a un obispo para pedirle que hablara con él y lo convenciera de abandonar aquellas falsas enseñanzas. El obispo, después de escucharla, comprendió el dolor de aquella madre y le respondió con unas palabras que la tradición cristiana ha conservado durante siglos, y es: no temas, ve en paz.
No es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es importante aclarar que esta frase no aparece literalmente en las confesiones, sino que Agustín la recuerda al narrar aquel encuentro entre su madre y el obispo. Más que una profecía, una palabra de consuelo dirigida a una mujer que llevaba años confiando en Dios. Y qué hermosa enseñanza que el obispo no le dijo: tu hijo cambiará mañana, no le dio una fecha, no le prometió realmente un milagro inmediato. Él le recordó que Dios ve cada lágrima derramada con amor, y quizás hoy alguien que nos escucha necesita escuchar exactamente eso. Tal vez llevas años rezando por un hijo, por una hija, o por un esposo, una esposa, un hermano, y sientes que nada cambia. La historia de Santa Mónica no nos promete que Dios actuará cuando nosotros querramos, pero sí nos recuerda que ninguna oración hecha con amor cae en el vacío. Dios escucha, Dios acompaña y Dios sigue obrando aun cuando nosotros todavía no podemos verlo. Sin embargo, la gran transformación de San Agustín todavía no había llegado. Dios iba a servirse de una persona inesperada, de un obispo cuya manera de predicar cambiaría para siempre la vida de aquel joven brillante. Su nombre era Ambrosio de Milán, y con él comenzaría el capítulo más decisivo de esa extraordinaria historia. Después de tantos años de búsqueda, de dudas y de cambios y caminos equivocados, podríamos pensar que la conversión de San Agustín ocurrió de un momento para otro, pero no fue así. Dios llevaba mucho tiempo preparando ese corazoncito, y eso también es una enseñanza para nosotros. Muchas veces queremos cambios inmediatos, pero queremos que Dios responda a nuestras oraciones hoy, ahora mismo, inmediatamente. Queremos que nuestros hijos regresen a la iglesia mañana. Queremos dejar un pecado de un día para otro, pero Dios suele trabajar como un buen agricultor. Primero prepara la tierra, como hablábamos la semana pasada sobre la parábola, ¿verdad?, del sembrador. Y primero prepara la tierra, luego después siembra, luego riega y finalmente llega el fruto. Así estaba obrando el Señor en la vida de Agustín. Después de abandonar el maniqueísmo, llegó a la ciudad de Milán, donde comenzó a ejercer como profesor de retórica, y allí conoció a un hombre que marcaría profundamente su vida, San Ambrosio, obispo de Milán. Curiosamente, al principio Agustín no asistía a escucharlo por motivos religiosos, iba porque admiraba su forma de hablar. Quería aprender de uno de los mejores oradores de su tiempo, pero Dios tiene una manera maravillosa de sorprendernos. Lo que comenzó como una admiración por la elocuencia terminó convirtiéndose en una apertura a la fe. Al escuchar a Ambrosio, Agustín descubrió algo que jamás había imaginado. El cristianismo no era una fe para personas ingenuas. La Biblia podía leerse con profundidad. La razón y la fe no eran enemigas. Pero aquellas objeciones intelectuales que durante años lo habían mantenido lejos de la iglesia comenzaron a caer una por una. Pero todavía quedaba una batalla. No era una batalla contra una filosofía, sino que era una batalla dentro de su propio corazón. Agustín sabía bien que Dios lo amaba y que lo llamaba. Sabía que debía cambiar de vida, pero también sabía cuánto le costaba renunciar a aquello a lo que se había acostumbrado. Con una sinceridad que solo tienen los grandes santos, escribió una frase que nos hace mucho sonreír y al mismo tiempo nos revela su lucha interior. Él le decía a Dios: dame la castidad y la continencia, pero todavía no. ¡Qué honestidad! No estaba rechazando a Dios, simplemente reconocía que todavía no tenía la fuerza para dar el paso definitivo. Y no nos pasa también eso a nosotros. Sabemos que debemos perdonar a alguien, pero nos cuesta. Pero decimos todavía no, espérate. Sabemos que debemos dejar un mal hábito, pero respondemos más adelante. Sabemos que debemos volver a confesarnos, pero seguimos posponiéndolo. Y Agustín comprendió que el mayor combate no era intelectual, era espiritual. Era la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Un día esa lucha llegó a su punto culminante y Agustín salió al jardín de la casa donde vivía en Milán y estaba profundamente angustiado. Él lloraba, sentía que su corazón estaba dividido y quería entregarse completamente a Dios, pero una parte de él quería seguir aferrándose a su antigua vida. Y entonces ocurrió algo que él mismo narra con su enorme sencillez.
Mientras estaba en el jardín y escuchó la voz de un niño o una niña que repetía una frase una y otra vez, tolle lege, en latín significa toma y lee, Agustín nunca supo de dónde venía aquella voz, pero entendió que debía ir a las Escrituras. Tomó el libro de la carta de San Pablo que tenía cerca, lo abrió al azar y sus ojos encontraron un pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Y escuchemos esas palabras. Nada de comilonas ni borracheras, nada de inmoralidades sexuales ni libertinajes, nada de rivalidades ni envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos desordenados de la carne. Agustín escribe que no necesitó seguir leyendo. Aquellas palabras atravesaron su corazón y dice que fue como si una luz de certeza inundara su interior y todas las sombras de la duda desaparecieran. Qué hermoso es contemplar este momento. No hubo un milagro espectacular, ni una visión, ni un fenómeno extraordinario, sino que fue la misma palabra de Dios que transformó su vida, porque la palabra de Dios no es un libro antiguo, sino que es una palabra viva que nos sigue transformando hoy. Y pues después de esta conversión, ¿verdad? Agustín tomó su decisión definitiva de dejar todo atrás y renunciar a sus ambiciones desordenadas y caminar hacia Cristo. Y cuando Mónica recibió la noticia, su alegría fue tan inmensa. Y después de tantos años de oración y de lágrimas y espera, pudo ver cómo Dios había respondido. Pero aquí hay un detalle que me conmueve profundamente. Ella nunca dijo, lo logré. Nunca pensó que la conversión de su hijo era un triunfo personal. Ella sabía perfectamente que la gracia pertenece a Dios y que ella simplemente había sido una madre fiel y llena de amor. En la vigilia pascual del año 387, San Ambrosio bautizó a Agustín y junto a él también fue bautizado su hijo Adeodato, un joven de una inteligencia también extraordinaria a quien Agustín amaba profundamente y consideraba un verdadero regalo de Dios. Y pues aquella noche no solo cambió la vida de un hombre, sino que cambió la historia de la iglesia, porque aquel joven inquieto que había buscado la felicidad en tantos caminos, comenzaba ahora una vida completamente nueva y sin saberlo, el Señor estaba preparando a uno de los más grandes maestros que la iglesia conocería. Pero antes de regresar a su tierra, Dios regalaría a Agustín y a su madre uno de los momentos más hermosos que encontraremos en las confesiones, un momento tan lleno de paz y de esperanza que más de 1600 años después sigue conmoviendo a quienes lo leen. Y pues antes de regresar al norte de África, Agustín y su madre hicieron una pausa en la ciudad de Ostia, el puerto desde donde zarparían hacia su hogar. Y allí ocurrió uno de los pasajes más hermosos de las confesiones. Y dice, madre e hijo conversaban junto a una ventana. No hablaban de riquezas ni de poder, ni de los planes para el futuro. Hablaban del cielo, de la vida eterna y de la alegría de contemplar un día el rostro de Dios. Agustín escribe que por un instante, mientras elevaban juntos su corazón al Señor, experimentaron un anticipo de esta felicidad eterna que Dios promete a quienes lo aman de verdad. Y pocos días después, Santa Mónica enfermó. Sus hijos quisieron saber dónde deseaba ser sepultada. En aquella época, muchas personas anhelaban descansar en su tierra natal, pero ella respondió con una serenidad que solo nace de una fe profunda. Nada está lejos para Dios. Y añadió una petición que revela toda la grandeza de su alma. Solo les pido que se acuerden de mí ante el altar del Señor. No pidió monumentos ni honores, sino que pidió oración. Y así partió a la casa del Padre, habiendo visto cumplido el mayor anhelo de su vida, la conversión de su hijo. Y años más tarde ese hijo sería obispo de Hipona y escribiría obras que siguen iluminando a la iglesia hasta nuestros días. Y sería reconocido como uno de los grandes doctores de la iglesia, pero quizás su mayor legado no sea únicamente lo que escribió, sino lo que descubrió. Que el ser humano puede buscar la felicidad en muchos lugares, pero solo encuentra descanso cuando descansa en Dios. Por eso quisiera terminar con las palabras que resumen no solo la vida de San Agustín, sino también la nuestra. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
que Santa Mónica nos enseña a perseverar en la oración, que San Agustín nos enseña a buscar siempre la verdad y que Cristo mismo nos conceda la gracia de descubrir que Él es la respuesta al anhelo más profundo de nuestro corazón. Que Dios los bendiga hasta nuestro próximo encuentro en La Voz de Dios. Recuerden que su servidora Marianela Núñez está aquí con ustedes cada semana a esta misma hora y en esta misma estación, y también nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Apple Podcast y Spotify. Que Dios les bendiga siempre y feliz semana. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.